La pregunta es, ¿la única opción de la tecnología es la automatización? Vuelvo y las cuento. Y la ideal sí es que se deshile. 4, 6, E incluso si logramos 8, deshilar diferente en cada región, mejor para hacer el experimento. 8, 10. En cositas que yo le he compartido del punto de red. Yo no tengo ni idea cómo es el calado de la flor, no tengo ni idea, no sé. Entonces, O sea, que primero se parte de panes. Se panea todo. Se panea todo. Primero se panea todo. todo el círculo. y, Todo. y uno La luego parte. y luego hace pancitos. Luego, sí, sí, primero se panea. Sí, primero se panea todo. Vea, Me yo imagino diría- que uno quita yo diría- hilos, Yo sí creo que se quita hay que quitar 3, deja 3, No sé quita si- 3, deja yo 3 diría y una- luego Sí, saca Sí, 3. lo que ella me ha y enseñado deja 3, es eso. ¿cierto? Una de las cosas más difíciles cuando eres ingeniero es librarte de haber definido el objetivo, de haber definido el problema y de ir a la comunidad a hacer un levantamiento de requerimientos para venir al laboratorio a desarrollar la tecnología. Bueno, yo no sé si, y aquí cuando cierro el triángulo, ¿cuál es el barbatruco? Por ejemplo, Esa es la idea. Esa es la idea. Calar. ¿Y ustedes acá verían la puntada Aries? ¿O será que si no supiéramos sería difícil No, de ver? ahí prácticamente no se ve porque la puntada tiene alrededor los pasitos. ¿Sabe cómo lo haría yo? Tendría que atravesar el diagonal la hebra y la que va por debajo la amarra. Reconocer que hay un conocimiento aquí que tiene una complejidad muy grande, uno, y celebrar la complejidad que hay en que un grupo de expertos que están en un lugar de poder enorme donde cualquier cosa que dicen es vista como magia, sea capaz de decir un momento, yo no estoy más allá del bien y del mal, yo puedo pensar el desarrollo de tecnología en diálogo con esta gente. Bueno, entonces aquí ya hicimos la sencilla. ¿Sí la vio? Vamos a regresarnos. Entonces yo paso hacia acá y lo introduzco en medio de las dos paticas, mira. Pasé la doble. ¿Y eso solo se puede hacer en diagonal o se puede hacer de otra No, forma? esto no se deja hacer sino es diagonal. ¿Está por el derecho o eso? Si está en derecho. O sea, que usted coge un cuadro alrededor. El centro es por donde van a salir siempre la aguja. Bueno, y ustedes todas estas preguntas que están preguntándome, que ustedes allá cómo la van a llevar o cómo la van a utilizar o qué lo van a hacer con ella. Bueno, nosotros queremos hacer una cosa que se llama una interfaz tangible de usuario. ¿Cómo? Una interfaz tangible de usuario, se llama lo que queremos hacer con ustedes. ¿Esa cuál es? ¿Qué puntada es esa? Maya. La malla. No. Este es un cuadrito. Pero yo lo asimilaría como cuál se una parece? malla de Pancito. No. Un pancito. Es que esa es la cosa. Esa toca ver bien la representación, pero es plumilla. Sí. Estos son como si fuesen como plumilla. Estos cuadritos son plumilla. Esto que está aquí es plumilla también en otro color. O sea, plumilla en verde, plumilla en naranja y estos son manzanillones.
No, francamente yo no alcanzo a Eso es lo que entender ahí la necesitamos que diga. plumilla, yo no entiendo, ¿sabes? Porque yo veo este bolso acá y veo la plumilla en el centro, yo no veo. Ah, ya ahora Esperen sí, un momentico sí, que sí, ya sí, le voy a sí, hacer sí. otra Yo cosita. la empecé aquí, Ah. la empecé acá y aquí la desvanecí ya. ¿Ya lo vio? Ya la pillé, sí. Venga a Ya la ver. empecé. Vea, choque esos cuatro con Tania, vea. Entonces, esta es una foto de la tableta representando ese mismo pescadito. ¿Cómo se ven los que pueden contar? Pero no es este mismo, ¿no? O sea, parece un montón, pero esto es es como una copia de esto sí, ya te entiendo. hecho, sí. en la tableta. Sí, sí, o sea, no sí. es una tela de verdad ni un hilo de verdad. Es una que, por ejemplo, coge el lapicito y puede empezar a dibujar. Entonces, digamos que queremos dibujar una flor. Va dibujando la flor. Y la dibujamos. Y después acá hay un deshilador, si lo alcanzan a ver. Sí. Si uno le puede dar clic. Y cuando le da clic acá, entonces deshila y representa la Así puntada. vendemos mucho haciendo esto, ¿cierto? Deshilando así, Olivia, mira. Ese todavía no está sirviendo. No. Esos dos. Estos- Estos dos por ahora. En esa. ¿Y este que tiene acá para que lo lea él? Eso es lo que vamos a hacer. Ese Porque este mismo. dice, es un hilo que conduce energía. Sí, Entonces adentro estos le tiene punticos, Ni siquiera, mira, el solo hilo el solo es hilo, el que hace que lo detecten la Que lo lea pantalla. la pantalla. pero para que de esa forma así de que las hace así. Ok. Entonces, en la pantalla, el celular, lo que reconoce es en qué posición está esta puntada y esta puntada. Si ven, ese es diferente a este, Ujú. porque en este están más separaditas. ¿Sí? En este están más Es un cerquitas, momento, sí. sí. pero con ustedes, porque si no hubiéramos No, hecho el pero taller mira de lo que trajo ya tan bordado, adelantado, y Ave María. entonces acá cogí una espumita y empecé a bordar los puntos. Y ya no son 2, sino son 3. Hágale a ver cómo queda ahí. No, ese todavía no está programado, porque también el celular tiene que tener un programa que le permita reconocer qué está siendo puesto ahí. ¿Sí? O sea, me ayuda a pasar, o sea, reconoce ¿Qué esto, programa reconoce. tiene que bajar? No, eso Lo es estamos invento, haciendo. Eso es el trabajo de Laura. Ella lo hizo, o sea, no. Dice el programa para... Reconocer, claro, porque quién más iba a saber. Iba a hacer puntadas de calado. Pero este que yo hice, pues me quedó ahí feito porque toca hacerle mucha fuerza. No siempre cojo. Y si se hace una puntada en todo así grande, no, Reconocería todo, pero necesitamos que reconozca 3 puntos para que sea diferente. Porque si no, todo lo reconocería como lo mismo. Nosotros no estamos intentando resolver ningún problema. Estamos procurando distanciarnos del asunto de que ellas están en problemas, porque el problema es mucho más grande que lo que nosotros podemos hacer. Es un problema de carácter global, de industria textil, de copia, de explotación. Y si le ponemos al pañolete y esto por detrás, Por eso. quedaría más grueso. Sí, quedaría Quedaría más. más- No intentamos resolver un problema. Insisto, lo que queremos hacer es dialogar. Lados, un positivo y uno negativo. Bueno, Entonces entonces- tenemos que conectar todos los positivos. de ya todos. lo venimos para este lado. Y hacemos. Ah, pero ¿sabe qué? Mejor démosle la vuelta a este. Para que quede hacia este lado el positivo. Sí. ¿Usted cómo lo distingue? Ahí dice un más, ¿sí lo ve? Chiquitico. Para Pero ponerle la yo ropa. quiero es un hilo que uno lo borde y que dé luces. Pero eso ¿Qué hilo todavía no hombre? existe así tan Todavía así. no existe el hilo así que lo conecten y ilumine las... No. Cuando nosotros ponemos la tecnología con la responsabilidad de resolver problemas, la estamos ubicando en un lugar de poder en donde ellos saben de resolver problemas y la gente sabe de los problemas que tiene.
Ay, 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 ay. No, divino, ese azul sí que le da realce. Sí, el azul. Ese azul sí le da toda una vida. Divino. Se llama cinta de LEDs. Cinta porque se puede pegar. Entonces ahí se le puede poner al otro tambor también. O lo pueden usar de balón. Para la tecnología yo soy muy malita. Y yo creo que ya a estas horas a nosotros y los cadenas siempre nos repetían, no les dé miedo, métanse, aprendan y todas esas cosas. De lo que me acaban de explicar, yo diría lo siguiente. Voy a mostrarle algo que me mandó la sobrina para pegar agujas, que está hecho como para una idea. Es así la idea. Me lo regaló mi sobrina, pero me imagino cómo es. Mire que la tapa está acá, entonces esto es para cuando yo esté trabajando. Entonces, ay, vea la aguja. Porque eso sí no lo hemos mirado. Buenísimo. Creemos en la posibilidad de bordar la tecnología. Y bordar la tecnología en términos metafóricos significa poder dialogar con los saberes del otro y dejar permear esos saberes en la construcción de la tecnología. ¿Vio? Sí lo cogió. Ay, doña Elsa, ve. El carrito. Póngase a jugar la Elsa. Mira, mírenlo. Pues véanlo aquí. Entonces le voy a hacer el otro petalito. Doña Elsa, venga, Vamos acá. Es. Muy bien. Entonces ahora Y qué no pasa se que queda tenemos que allá, hacer. sino que se baja. 2 y para allá. 3, pues ya que nos está rindiendo.